En primer lugar, debo decir que cuando con Leonardo Gorostiza estuvimos viendo cómo fijar el tema de las jornadas, aparecieron diversas posibilidades y finalmente el término discordia fue un significante que parece que en efecto es muy oportuno, no solo para la actualidad política, social, etcétera, institucional en Argentina, sino en el mundo entero. Vivimos tiempos de discordia. Lo interesante es que el párrafo de Lacan, de la función y campo de la palabra y del lenguaje que habéis tomado para abordar ese término discordia, inmediatamente introduce una cuestión que para mí es la fundamental. Es la discordia entre lenguajes. Es la discordia de Babel. Vamos a decir, la Biblia y el discurso religioso aisló la discordia inherente al hecho de ser hablante en la diferencia de lenguas. Y la discordia fundamental es una discordia entre lenguajes distintos. Y creo que ganamos mucho si abordamos de entrada toda la discordia entre identidades, sea en el campo político, en el campo sexual, en la política de géneros, como un asunto del lenguaje, que es finalmente a lo que nos conduce Lacan con su hipótesis primera: el inconsciente está estructurado como un lenguaje. Y es cierto que ahí, de entrada, ya el lenguaje del otro se nos aparece como un goce extraño. Yo siempre he dado la referencia etimológica de la palabra bárbaro, que por cierto en Argentina en efecto tiene múltiples significaciones, en el hecho de que de entrada cuando aparece lo intruso, lo extranjero, lo extraño, aparece con la idea de este tipo habla algo que yo no entiendo. Y ahí se localiza algo de un goce otro, inasumible y que debo segregar. El bárbaro debe ser echado, pero sobre todo tendrá costumbres muy raras. Pero eso de hablar de esa manera, que yo no entiendo, parece inasumible. Realmente creo que es de las primeras formas en las que aparece la extrañeza del goce, es en la lengua que yo no entiendo. De modo que la discordia fundamental hay que leerla como una discordia en el lenguaje y del lenguaje. Y ahí es cierto, podemos empezar a preguntarnos, la diferencia sexual, ¿no hay que leerla también como una diferencia fundamentalmente del lenguaje? Ganaríamos algo, empezar a entender que la discordia entre los sexos, la no relación sexual, finalmente, tal como Lacan la va a formular, es una no relación que está establecida por el propio lenguaje. Es el lenguaje el que introduce la no relación entre los sexos. En la naturaleza, vamos, no hay nada de eso. La relación sexual existe como instinto, pero una vez el sujeto hablante empieza a estar metido en ese malentendido fundamental que es el lenguaje, la relación sexual no existe. Hay algo de la pulsión que se trastoca totalmente y todo lo que sea el lenguaje del otro se nos aparece como extraño, como bárbaro y como un malentendido profundo. Es decir, vamos a hacer un elogio del malentendido, incluso si queréis, porque no podemos salir del malentendido en la medida en que en el malentendido hay siempre algo que se entiende. Cada uno habla su propia lengua, de una manera es un aparato de goce que conecta con el otro como puede, y siempre lo hace a través del malentendido. Pero, en efecto, hay algo fundamental en la relación con la lengua que implica ese... Y cuando uno empieza a entender algo así, es cierto, es mucho más tolerante y la discordia se puede llevar mucho mejor, porque entiende que nos malentendemos a través de ese instrumento del lenguaje y del goce en el que habitamos. La diferencia implica también asumir algo del malentendido. El único no creyente radical, sabemos, es el psicótico, que está marcado por un Glauben, por la increencia radical, ¿no? Pero cuando uno, diríamos, acepta el vínculo con el otro, en el registro de los vínculos neuróticos, vamos a decir, hay siempre una creencia inherente. Incluso en el malentendido hay una creencia. Si te malentiendo es porque algo creo también de ti. En el psicótico no hay malentendido generalmente, precisamente. Decimos a veces no hay lapsus, no hay actos fallidos en el psicótico. Lo
Lo que no hay es el malentendido. A no asumir el malentendido es la segregación más radical, que es la segregación de lo que nos parece bárbaro. Procesos de segregación cada vez mayores. Cuanto más se universaliza, se globaliza el lenguaje, más internamente va a ir apareciendo esa dimensión de lo bárbaro en la propia segregación interna de los mercados comunes, de la globalización, de las religiones universales, del capitalismo como universal. Todo eso conduce necesariamente a que el malentendido no se pueda escuchar, sino como discordia fundamental. Y ahí entonces la discordia de los lenguajes, para retomar la expresión de Lacan, parece el destino de la Babel humana, en la que el psicoanalista, como dice Lacan en ese párrafo, debe saber utilizar los recursos del lenguaje para no agravar la discordia, sino intentar no solucionarla, pero sí saber hacer con ella en el malentendido. ¿Cómo tratar la discordia política a través del malentendido que es inherente al discurso analítico? Esa sería una manera de intentar abordar esta cuestión en el mundo contemporáneo. Estamos allí. Y ahí es cierto, como decía Joan Fuster, que yo voy a citar en mi discurso, toda política que no hagamos nosotros se hará contra nosotros. Por lo tanto, mejor nos demos nosotros una política del malentendido para responder a la política de la discordia.